Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Continuamos hablando acerca de lo que es actitudes. Hay un tema muy interesante que vamos a abordar hoy con la ayuda del Espíritu Santo y que tiene que ver con un elemento que todos necesitamos. Es el dinero. En algunos hogares, el tema del dinero es la causa de grandes conflictos, ya sea porque no lo administran en la manera correcta o porque alguno de los cónyuges quiere tener un poco más de control sobre el mismo, estableciendo ciertos parámetros de limitaciones para con el otro cónyuge. Y esto siempre causa un desequilibrio. En efecto, muchas de las dificultades que tenemos que encarar en la vida tienen una conexión en forma directa con lo que es el dinero. Para algunos, la vida sería muy favorable si nunca tuvieran necesidad de dinero. Lo que ocurre es que no piensan, o al menos no han considerado, que si tuvieran todo el dinero que quieren y necesitan para vivir sin preocupaciones, eso involucra una gran responsabilidad. No solo porque tiene que hacer buen uso de él, pero porque si no tiene sabiduría, el dinero puede generar terribles males en su vida. Por lo tanto, es importante saber cuál es el lugar que ocupa el dinero en la vida. Y el dinero tiene su lugar en la vida, no en el corazón. Cuando nosotros lo cambiamos del lugar que le corresponde, allí es donde comenzamos a experimentar aprietos y donde la situación se torna difícil o complicada. Especialmente cuando algunas personas han permitido que el sentimiento de avaricia o de codicia llegue a controlar y dominar sus intereses y sus prioridades. Desde el punto de vista general, el dinero es como un imán que atrae la atención de los individuos, pero en algunos casos no saben en sí qué es el dinero ni cómo administrarlo. Y esta es una gran desventaja para cualquier ser humano, porque el dinero, aparte de ser un instrumento de gran utilidad, puede convertirse en un instrumento que genera terribles daños en diversas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es allí donde surge la importancia de tener un concepto claro de lo que es el dinero para poder utilizarlo en la manera correcta.
sin que se manifiesten repercusiones negativas que produzcan pleitos, discusiones o en algunos casos lamento. Alguien dijo: el dinero como siervo es un buen sirviente, pero como amo es terrible. Esto quiere decir que el dinero usted debe tenerlo para hacer uso de él. El dinero debe ser algo que a usted le sirva y no que usted le sirva al dinero. Hay quienes, sin darse cuenta, se convierten en esclavos del dinero, porque en el corazón de ellos se ha suscitado un afán desmedido en cuanto a lo que es este factor tan elemental en la vida. El asunto es que algunos, viviendo en ese desenfreno, descuidan su familia, descuidan el privilegio de vivir y en algunos casos descuidan también su salud. Pero donde más se hace notable el mal o la falla es cuando descuidan su relación con Dios. El dinero no da la felicidad. El dinero lo da Dios y también da la felicidad. El que piensa que el dinero puede hacer cualquier cosa es capaz de hacer cualquier cosa por causa del dinero. Esto habla acerca de la importancia de entender lo que es el dinero. Y por supuesto, la mejor fuente de información en cualquier nivel que usted lo ponga, radica, descansa y se origina en los principios de la palabra de Dios. No en las experiencias desagradables que a uno le tocó vivir por carecer de recursos financieros. No tampoco porque pareciera que la situación en nuestros tiempos va de mal en peor. No. Porque muy independientemente de lo que ocurra o de las necesidades que a usted le haya tocado vivir, hablar acerca del dinero es algo importante porque Dios lo dejó establecido en su palabra de tal forma que se mencionan más las veces del dinero, el oro, la plata, los bienes, las riquezas, que lo que es la oración y el ayuno. ¿Por qué es esto? Porque cuando las personas son desubicados por causa del dinero, de la posición que deben tener, en su proceder incorrecto e equivocado, generan toda una serie de terribles males en su vida. Hay gente tan extremadamente pobre que lo único que tiene es dinero. Esto se refiere a todas aquellas personas que, enfocados solo en acumular dinero a costa de sacrificio, en un deseo desmedido a enriquecerse, se olvidan de enriquecer su vida espiritual, familiar, física y emocional. Ahora bien,
Está bien que usted sea rico como su servidor. No hay nada de malo con ello. Pero el mal está en que para ser rico, usted se convierta en una persona pobre en otras áreas de vital importancia en la vida. Muchas veces compramos el dinero demasiado caro. Esta es una gran verdad, ya que a veces cometemos el grave error de darle muchísima importancia a lo que es el dinero. Y en ello es que se descuidan toda una serie de factores, de áreas que siempre debemos mantener en equilibrio, en cultivo, cuidando que todo esté bien, que nuestra vida va en progreso y que se manifiesta verdaderamente lo que es un acto próspero o una evidencia próspera de la bendición de Dios en nuestra vida, encabezada por lo que es lo espiritual o el área espiritual. Aquellas personas que en los años de su juventud utilizan su tiempo, sus recursos, sacrificando su sueño para acumular dinero, ya cuando llegan a la edad avanzada o adulta, que se proponen a disfrutarlo, no tienen salud. Les duele hasta los zapatos que se ponen. No tienen la misma motivación para moverse, y lo peor es que todos los años de su vida vivieron trabajando para asegurar su futuro, y cuando llegaron al futuro, resulta de que ahora no tienen futuro porque se encuentran gravemente enfermos. Algunos me habrán escuchado decir el caso de una persona que se convirtió al Señor. No sabía leer. Vino de México muy joven con el deseo de trabajar y su meta era hacer dinero. En el concepto de él existía la idea de que el hacer dinero era lo que había de producir una vida realizada. Llegó al punto de trabajar 19 horas por día. Puso su propia empresa. Se convirtió en una persona rica. Pero a la edad de 60 años no salía de ver al doctor. Enfermo aquí, le dolía esto, le dolía lo otro, pastillas, medicinas. Y en sus propias palabras él dijo: trabajé toda mi vida para acumular dinero y ahora estoy gastando el dinero que gané para adquirir salud. El dinero no es malo. El dinero no es bueno. El dinero es lo que usted es. El dinero no tiene ninguna personalidad. Asume la personalidad del que lo posee. Por lo tanto, es importante mantener un equilibrio acerca del dinero. No es malo que usted gane dinero, que usted se enriquezca. No es malo que sea una persona próspera, pero es malo cuando usted sacrifica lo que tiene más valor que el dinero. Ahí es donde usted se desubica. Y entonces la gran ganancia que tuvo representada en dinero se convierte en una gran pérdida que no la puede recuperar mediante el valor que tiene el dinero. Veamos un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo número 12, el versículo número 16.
Dice, también les refirió una parábola. La parábola llevaba la finalidad de traer una enseñanza para la que la gente pudiera comprender el mensaje que el Señor Jesucristo estaba transmitiendo. Por eso es muy importante que usted aprenda por medio de lo que Dios nos enseña en su sagrada palabra. Que preste toda su atención cuando se va a compartir la enseñanza que emana del corazón de Dios. Que no esté pensando cómo va a pagar los biles el día de mañana, o que dejó los frijoles en la lumbre, o que de repente se olvidó que tenía que hacer algo. Cuando usted llegue a la casa de Dios, olvídese completamente de todo, incluso hasta del reloj y de las moscas que le andan molestando. Enfóquese en prestar atención a lo que Dios quiere decirle. Es vitalmente importante que recibamos instrucción de Dios. De la instrucción que usted reciba, eso depende en gran parte cómo habrá de vivir la vida y el concepto que tendrá de determinadas cosas o detalles, especialmente lo que se relaciona con el asunto del dinero. Les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo utiliza con la finalidad de enseñarnos algo, para que por medio de esa enseñanza nosotros no cometamos el gravísimo error de dar toda nuestra atención al dinero, descuidando los otros factores elementales que suelen ser más relevantes o de mayor importancia. El hombre se enfocó en trabajar y su heredad había producido mucho. Versículo número 17. Y él pensaba dentro de sí. ¿En qué basa usted sus conceptos o sus ideas para llegar a conclusiones? Algunos lo basan en su experiencia, en lo que les ha tocado vivir, en lo que pueden visualizar por medio de las circunstancias. Pero eso nunca es una medida segura. Siempre su forma de pensar debe estar encauzada en lo que Dios dejó registrado en su sagrada palabra. Esa es la única forma en la cual usted jamás va a errar en la vida. El Señor Jesucristo lo declaró haciendo la siguiente afirmación: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por encima de los cielos y de la tierra, Dios establece su palabra como un baluarte de confianza, seguro, estable, firme y permanente. Y cuando nosotros pensamos de acuerdo a lo que Dios dejó en la palabra de Dios, entonces no nos equivocamos, ni hacemos mal uso de lo que Dios nos confió, ni vivimos la vida en la manera equivocada. ¿Cuántas personas no erran en la vida, se equivocan? No porque sean malos, pero sí es mala la forma de pensar. Piensan entre sí y no efectúan una evaluación para ver si sus pensamientos están de acuerdo con lo que Dios estableció. Y al vivir así, están viviendo la vida en forma equivocada. Él pensaba dentro de sí y se decía a sí mismo:
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Los frutos es el resultado de su trabajo. Por muchos años vivió pensando en acumular frutos. Cuando lo logró, ahora se encontró con otro conflicto. ¿Qué haré para guardar mis frutos? Versículo 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Esa viene a ser una idea muy común en algunos seres humanos. Adquirir para guardar. Es bueno guardar, pero no pierda el balance o su equilibrio. No permita que su afán de guardar le prive de tomarse una Coca-Cola. No permita que su afán de guardar lo haga vivir haciendo del dinero un Dios. Y si por alguna causa le falta el dinero, no permita que esa necesidad le robe la paz, el gozo o la bendición de vivir con la bendición de un Dios que ha prometido proveer lo que nosotros necesitamos. Versículo número 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Después de que logró llegar a donde se había propuesto, dice, ahora sí ya tengo paz, ya tengo mi futuro asegurado, ahora sí voy a vivir el resto de mis días en paz. La realidad es que en este mundo nadie tiene su vida comprada. Y puede ser que tenga todo el dinero del mundo, pero eso no alcanza para comprar o prolongar su existencia. Por eso es bueno que usted se enfoque en trabajar, en producir, en generar, en acumular bienes. Pero en el proceso que usted vive acumulando bienes, que aprenda a disfrutar lo que tiene y nunca lamentarse por lo que no tiene. Aprenda a vivir cada día en abundancia o en escasez, teniendo lo que usted quiere o deseando que se manifieste una bendición mayor. Lo importante es que cada día aprenda a vivir de acuerdo a sus recursos y a lo que Dios le ha confiado. Versículo número 20. Pero Dios le dijo, quien tiene siempre la palabra final en medio de cualquier situación es Dios. Usted puede proponerse hacer esto, hacer lo otro, pero si Dios no dice que sí, no importa cuánto usted se mate, cuánto usted sufra, cuánto usted se desvele, a cuántos usted transee, no importa. Si Dios no dice que sí, de nada sirve. Y permítame aclarar que cuando digo transear no significa que sea aceptable ante los ojos de Dios. No diga, esta es otra manera de enriquecerme. Eso es condenable. Sin embargo, la sentencia le llegó. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Por eso es que a este personaje se le identifica como el rico insensato, que vivió una vida dominada por la insensatez, controlada por la avaricia e influenciada por la codicia. 3 elementos unidos que hacen miserable la vida de cualquier persona, porque nunca están contentos con lo que tienen. Siempre quieren algo más. Está bien que quiera algo más, pero nunca que sea promovido por la avaricia o por la codicia. En efecto, Dios quiere bendecirnos, que vivamos bien, que no tengamos falta de ningún bien. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.